Mis amigos, yo sé que a todos nos gusta cuando ordenamos una costilla barbecue que esté tierna, jugosa y llena de sabor. En esta receta vamos a preparar una deliciosa salsa barbecue casera y luego cocinamos esas costillas al horno. Les prometo que el resultado final será espectacular. No necesitas ser un experto en la cocina para seguir esa receta, solo necesitas un poco de tiempo y ganas de disfrutar de una comida deliciosa en casa. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Pues aquí tengo este hermoso costillar que conseguí de 3,5 kilos, ya lavado con una naranja agria. También le quité el exceso de agua. A mí me encanta quitarle también esta telita que trae aquí, porque yo siento que el sabor penetra más cuando uno le va a agregar los condimentos. Entonces yo me ayudo con un cuchillito y ya luego es cuestión de que con una servilleta usted lo va jalando y mire qué fácil, se va quitando la telita. Muy bien, yo acabo de poner a precalentar mi horno a 180 grados y ahora vamos a marinar esta belleza. Yo comienzo poniéndole media cucharada de lo que es salsa inglesa y media cucharada de lo que es ahumador líquido. Esto, como lo vamos a hacer en el horno, yo quiero que tenga ese sabor, ese toque ahumado que normalmente uno consigue en las parrillas afuera. Además, cuando le ponemos esto primero, se impregnan los demás ingredientes. Imprégnalo bien. Ahora le ponemos una cucharada de hojuelas de cebolla seca. Igual impregnamos bien. Y una cucharada de ajo en polvo. Eso le va a dar un sabor excelente. Y por último, le vamos a poner una cucharada de sal de mar. Y lo mismo vamos a hacer igual del otro lado. Ahora lo que hice es que preparé una bandeja suficiente grande para la cantidad de costilla que voy a hacer. Le puse aluminio y conseguí esta parrillita que tiene como unas patitas. Yo las voy a poner aquí adentro y es preferible porque así la pierna se cose mejor. Le entra aire por debajo y por arriba, no si estuviera plana lo que es la parrillita. Entonces voy a colocar mi costilla aquí en el medio y la vamos a llevar al horno por 1 hora, así sin cubrir, a 180 grados. Y 1 hora después sacamos nuestra costilla. Miren qué hermosa va quedando. Ahora lo que le voy a agregar es una cucharada de azúcar. Solo por arriba. Muy bien, ahora estoy preparando 2 láminas de aluminio porque voy a cubrirla muy bien. Vamos a poner nuestra costilla y vamos a cubrirla, como le dije, muy bien, que no salga nada de vapor. Y ahora colocamos nuestra costilla de nuevo y esta vez por 2 horas al horno por 180 grados. Y media hora antes de que estén nuestras costillas, vamos a preparar esa deliciosa salsa barbecue desde cero. 1 taza de ketchup, 1/4 taza de jarabe de arce o maple, tenemos media taza de vinagre de manzana, media taza de jugo de piña, 1/4 taza de azúcar y por último sal y pimienta al gusto. Vamos a incorporar bien y esto tiene que espesarse. No dejamos de mover hasta que espese. Yo lo tengo a fuego medio. Y esto tiene ya el espesor deseado. Vamos a retirar del fuego. Y después de 2 horas y con mucho cuidado vamos a destapar nuestras costillas.
miren qué jugosas se ven esas costillas. Lo que nos resta hacer ahora es ponerle esa salsa que hicimos y solamente la vamos a regresar al horno y destapada por 10-15 minutos. No queremos que se queme la salsa. Ahora al horno por 10 a 15 minutos más sin cubrir. Amigos, tal y como les prometí, unas costillas con mucho sabor, bien jugosas. Miren, ese es el resultado que quiero cuando yo pido mis costillas, que quede así de suave. Y este va a ser para mí. Mira cómo se desprende del hueso. Acompaña tu costilla con la guarnición tuya favorita. Yo la acompañé con maíz y una ensaladita. Siempre te voy a dejar los ingredientes en la descripción del video abajo.